Sean bienvenidos a Mente Abierta. ¿Qué piensan ustedes sobre esta zona como una ciudad derretida? Esta ciudad, era tan inmensa que ni siquiera podemos imaginarla. Parece derretida. ¿Qué opinas? ¿Parece derretida? Mires donde mires, más allá de las fachadas, a lo largo de los acantilados. Evidencia de antiguas escaleras, pisos de habitaciones y restos de edificios. Escaleras que llevan a la nada. ¿Por qué las habitaciones han desaparecido? ¿Debido a un desastre inicial o...? ¿Se escucha el señor? Ya, la música se me había olvidado prenderla. ¿Eso es resultado de la destrucción inicial o una posterior erosión? ¿Qué opinan? Parece derretido, algunas aberturas cortadas o más bien ensanchadas más tarde. Por ahí tenía un hilo sobre Sodoma y Gomorra, ciudades cerca del Caspio que ahora están bajo el mar. ¿Quién excavaría un edificio deformado en roca sólida? Estos son las tumbas licias. Por ejemplo, aquí que pudo haber deformado el edificio extremo izquierdo. Licia, una región histórica de Anatolia desde los siglos XV a 14, al 14 antes de Cristo, hasta el 546 antes de Cristo. Las numerosas ciudades de Licia eran ricas, demostrándolo la arquitectura que se puede ver. Licia luchaba del lado de los persas en las guerras médicas y luego la derrota ante el imperio aqueménida a manos de los griegos. Se convierte en un agente independiente de forma intermitente, una breve pertenencia al imperio ateniense. El templo Kailasa, uno de los muchos lugares interesantes. ¿Creen ustedes que tallaran estos lugares para que simplemente los descubran enterrados? Observando el fondo de estos sitios a lo largo de los bordes, se pueden ver muchas cosas notables e inusuales. Comienzan a tallar estos lugares de arriba hacia abajo. Hay relatos donde los trabajadores decían que simplemente estaban picando y que estos templos simplemente comenzaban a aparecer, lo que hace que sospeche que estaban cubiertos por toneladas de ceniza que finalmente se endureció sobre estas estructuras, por lo que podríamos haber tenido más de algún evento catastrófico en curso, abarcando quién sabe cuántos años. El templo Kailasa, construcción impresionante, demuestra que hace miles de años las culturas antiguas eran mucho más avanzadas de lo que los académicos convencionales les atribuyen. Todos intentan comprender cómo se construyó el templo excavado en la roca. El templo simboliza el monte Kailash, hogar del dios Shiva, una de las deidades hindúes antiguas más importantes. El templo Kailash es el 16º en un total de 34 cuevas excavadas en la roca circundante. Por ahí dicen que estas cuevas se construyeron entre los siglos 5 a 10 después de Cristo, pero muchos discrepan y sugieren que son mucho más antiguas. Por ahí hay algunas imágenes, muchas que parecen que ya fueron retiradas. Total que solo quedaron 3 de todas las fotografías que había del lugar. Estos también los llaman como excavados en la roca, aunque quizás sea un problema de traducción. A veces el edificio solo queda medio enterrado en la devastación. Esto es Quilistra, Konya,
Turquía, una ciudad independiente excavada en la roca. ¿De qué tamaño es esto? Así a simple vista pareciera una miniatura. Necesito ver algo comparativa con persona. No se deje engañar por las fotos de casas e iglesias excavadas en la roca, similares a las estructuras de Capadocia y el Valle Frigio. Aquí hablaremos del pequeño pueblo Gotjurt, situado fuera de las carreteras principales a unos 45 kilómetros al suroeste de Konya. En este sitio, olvidado por los turistas y por la mayoría de los turcos, se encuentran los restos del antiguo asentamiento de Kilistra. Se trata del asentamiento excavado en la roca que, según se dice, fue visitado por San Pablo. Incluso desde la distancia se puede apreciar que el pueblo de Gotjurt es un lugar único desde la carretera de acceso. Se puede admirar el asentamiento situado en la ladera rocosa, rodeado de agujas de piedra natural, en lugar de murallas defensivas. Sin embargo, el mayor atractivo de Kilistra permanece oculto a los ojos de los transeúntes. Son habitaciones excavadas en la roca que aún utilizan los habitantes de Gotjurt. Quiero ir a ese lugar. No encontré imágenes suficientes. Ok, Konya. Esa iglesia se llama Iglesia de San Pablo. Todo esto está tallado en la roca, todos estos templos. Veamos las imágenes. Esta es la iglesia de San Pablo. Bueno, así está la descripción. Bueno, lo que quería era ir a ver. Entonces no están tan chicas como parecen aquí en la imagen. En Georgia también hay por ahí cosas muy similares. Y bueno, algunos otros sitios turcos. Esto es Kumbet, Turquía. Kilistra, Konya. Una cosa, ¿por qué las paredes son tan lisas y negras en algunos puntos? Como si hubieran sido talladas en la roca. No parece algo natural. Hay algunos edificios en Grecia que he visto en algunos grabados y parecen la misma fachada que se puede ver aquí en el edificio del tesoro. La línea del tejado dividido o hastial, y las paredes me parecen raras. No parece que se deba al viento y al agua. ¿A qué se deberá? Pudiera ser agua, a menos que Petra fuera el nombre de todas las ciudades petrificadas, lo que parece una cúpula volcánica cerca. En este mapa, Tierra Santa, colección de mapas de David Ramsey. El mar de Galilea, Samaria. Valle Salado, Salinarum, Mar Mortum, el mar muerto.
Y ahí está Petra, el Sinaí. Bueno, será por el agua. ¿Qué opinan? Los interiores de algunos de los edificios. Erosión del agua en las paredes, que a veces se asemeja como si fuese madera petrificada. ¿Se imaginan esos templos tallados como este? Ilustración del templo de Salomón. Que por cierto, esa fachada se parece también mucho a esta, ¿no? Una basílica de Santa María de Elche, en España. Bueno, todo se ve muy desgastado. Parece de madera. A veces se ven edificios, escaleras, puertas, cosas apenas visibles. Imagínense quién entraba por esas puertas talladas. ¿Creen que haya sido víctima de la iconoclasia? Que Petra haya sido más grecorrománico. La mayoría de las estatuas expuestas no se parecen a los semitas que viven allí hoy, pero el arte nabateo es claramente grecorromano, de menos de 400 años de antigüedad y probablemente contemporáneo a Pompeya. Una iglesia por ahí de Petra, bizantina, justo ahí cerca de los edificios tallados en la roca. Atrio y la cisterna de agua de la iglesia bizantina de Petra, Jordania. Atrio y cisterna. Si vas a esa iglesia, mira los suelos. Como muchos otros bizantinos desenterrados en otros lugares, pensé que las estatuas destruidas era iconoclasia, algo que sucede mucho en esta región, por lo que no se le dio la importancia, salvo que como siempre alguien tiene que destruir cosas, porque no podemos tener cosas bonitas. Y si no supiéramos dónde está este suelo, cerca de Petra, este suelo de mosaico, pensaríamos que estamos viendo algo desenterrado de Gran Bretaña o Roma, Grecia, Pompeya, cualquier lugar menos Petra. Me pregunto si esto incluso era una villa romana, entre comillas, y no una iglesia, ya que no hay en los mosaicos algo que sugiera religión. Suelos de mosaico minoico, incluso algunos delfines representados. Parecen marineros. La escritura y el piso de mosaicos de Petra parece griega, esperando mucho tiempo para incorporarse. A ver, aquí hay otros mosaicos descubiertos ahí cerca de Petra. Un artículo por ahí menciona a Petra. El descubrimiento del mosaico este verano no estaba claro en qué año fue ordenado Ireneo como obispo de Tiro, según la antología del 2011. Elecciones episcopales de la antigüedad tardía, a menudo se da una fecha de alrededor de 445, sin embargo, dado que históricamente se cree que fue exiliado junto con Nestorio a Petra durante 12 años en el 436,
Junto con 2 caballos para llevar su equipaje, los autores presentan un sólido argumento a favor de una fecha posterior. Mosaico de una iglesia de 1600 años de antigüedad. Por cierto, en el mosaico anterior, este personaje será Moisés. Aparece por ahí un pescador. Parece un gorro frigio. Por cierto, sí hay un altar por ahí. Chequen esto. Cruces templarias y la cruz Kama. Muestra las mismas características de fusión que el resto de Petra. Y por ahí se sugiere que este griego pudiese ser casi eslavo moderno. El titán griego Océano en el desierto. Un hombre con gorro frigio y una mujer, me parecería minoica. Delfines. Hay muchos animales que no asociaría con animales del desierto. Cabe la posibilidad de que esta zona no fuera un desierto en la época de Petra original y el rey Salomón, si es que existe una conexión con el rey Salomón. Petra aparece en mapas de 1541 y uno de 1570, donde parece que no está en ruinas. Los puntos del mapa de 1570 indican la ubicación de pueblos o ciudades y los dibujos de la ciudad los ilustran. Algo que tiene mucho sentido, los diseños como el anfiteatro, etcétera, son muy efesianos y romanos. Esto lo data de la catástrofe de la expansión terrestre anterior a 1580 después de Cristo, que transformó el mapa de Irlanda y propició las plantaciones. Por lo tanto, ¿qué fue lo que enterró a Petra? ¿Ceniza volcánica? Apostaría a que la montaña que se encuentra detrás se licuó y enterró la ciudad para luego endurecerse tras ese evento. Vamos a explorar esos mapas. 1541 primero. Sidón, una de las ciudades fenicia. Hay muchas ciudades en este mapa cerca de Petra. Judea, junto con Palestina, Vía Pétrea. Arabia Feliz, partes de Arabia Feliz, montañas. ¿Serán esas las montañas donde están tallados los templos? Hay muchas ciudades cerca. Aquí hay otra Petra. El otro mapa es de 1570. Están las ciudades Fenicia, Tiro, Basán, la región de Basán. Nazaret, Betsaida, Samaria. Y ahí está el Mar Muerto, Jerusalén, Judea. La región nabatea, Petra. Parece una ciudad ahí. Un grabado magnífico de Petra, donde las estatuas están prácticamente intactas. La estatua central está flanqueada por dos figuras con alas, una a cada lado. Se ve una cruz, generalmente llamada cruz templaria, en la figura de la izquierda, y apenas puedo ver la cruz del otro ángel. El primer tono sepia es fotografiado original de 1925 de un detalle escultórico de la antigua tumba rupestre en Petra, Jordania. Y el otro es de
Ed der Loms de 1935. Estas son las únicas fotos que hay de esto. ¿Qué es esto y dónde estaba? Parece que ya no está. Las pinturas antiguas puede que dejen claro que la ciudad de Petra fue enterrada y petrificada. Algunas de las gigantescas estructuras sobrevivieron gracias a que la montaña la enterró, ya que la gente vino y desenterró todo esto, como si alguien simplemente cortó la piedra para liberar la entrada. ¿Habrá o no hay ninguna razón para creer que la ciudad estuviera originalmente fusionada con una montaña, ni siquiera excavada en la piedra? Por otro lado, Petra significa piedra, así que tal vez la ciudad se construyó alrededor de estructuras de piedra natural. Cuando la gente quizás regresó a la ciudad después de la catástrofe, la mayor parte de ella quedó enterrada, destruida o fundida, logrando liberar algunas de las partes restantes del material circundante, que a pesar de haber sido una especie de barro solidificado antes de convertirse en piedra, los pequeños agujeros que se pueden observar casi parecen indicar que quienes excavaron instalaron una especie de escalera de madera en la piedra embarrada. El misterio es cómo ocurrió exactamente ese proceso. Una sola ciudad en la Tierra desde tiempos pre-catástrofes que haya sido construida como una ciudad excavada en la roca, sepultada por un flujo de lodo, ceniza, y luego por las paredes junto al tesoro. Son tan oscuras y lisas como si las hubiera destruido un arma energética directa. Eso también habría hecho que gran parte de la roca pareciera derretida en lugar de erosionada. Hablo de una explosión o algo. Una ciudad petrificada, pero ¿sería de madera o roca para empezar? Sinceramente, este lugar es un verdadero enigma. Urna o grial gigante. Incluso una de ellas parece tallada en un árbol gigante. Esa es la urna en la cima del monasterio. Se puede apreciar la veta de madera. Ok, a esta ilustración, añadiéndole más color, se puede ver un poco más detalle. Me pregunto cuántas cabezas había en el águila y en el medio sobre el arco inferior, y esos humanos son pequeños en comparación con la puerta. La roca de David Robert, o como él la llamaba, una antigua torre de vigilancia, con una foto más actual. Bueno, tengo por ahí algunos relieves. Templo que está excavado. Pastores de cabras errantes simplemente recogieron herramientas primitivas y empezaron a tallar estos fabulosos edificios. Un montón de pinturas de David Roberts, 1846-1855. Llama la atención toda la vegetación, entre otras cosas.
Bueno, voy a mostrar unas imágenes de desastre. Parece erosión de agua, algunas, en gran medida. A ver, de la Wikipedia. Explicaciones oficiales de la construcción. Un resumen donde se revela bastante postura oficial. Curioso cómo Wikipedia parece no mencionar el tema de la construcción. Solo que se me haya pasado. Hasta la fecha no se han realizado estudios sobre las técnicas de construcción de los edificios exentos nabateos ni de los monumentos excavados en la roca de Petra, construidos entre los siglos I a.C. y II después de Cristo. Sus características técnicas se documentaron mediante trabajo de campo y esta evidencia se analizó posteriormente para determinar con precisión cuándo y por qué aparecieron o evolucionaron. Esto permite explicar cómo los nabateos desarrollaron su arquitectura y qué tipos de técnicas de construcción emplearon para llevar la arquitectura de Petra a su máximo esplendor. Se presenta el contexto histórico y geográfico de la arquitectura de Petra como un resumen de la investigación previa sobre el sitio. El enfoque se centra en los materiales de construcción utilizados por los nabateos, que influyeron en las técnicas de construcción que se desarrollaron. A continuación, se detalla la explotación de canteras y las técnicas de excavación en la roca. Se analizan los procedimientos de preparación de los bloques de sillares y las fachadas de los monumentos excavados en la roca para determinar las herramientas utilizadas por los constructores, así como los dispositivos de elevación necesarios para la construcción de los edificios exentos. Se consideran los aspectos técnicos de la construcción de muros, columnas y pisos, así como las técnicas antisísmicas y la estabilización desarrolladas por los nabateos. Finalmente se examina en detalle la construcción de techos. Los resultados del estudio revelan las fuentes de las técnicas de construcción utilizadas en Petra y por qué se desarrollaron aún más allí. Se observan algunas características de la arquitectura edomita y de las culturas locales en la arquitectura nabatea. Los nabateos también emplearon técnicas de construcción presentes en otras partes del mundo grecorromano. Sin embargo, un análisis detallado muestra que los nabateos fueron selectivos en la selección de las técnicas que emplearon y en cómo las refinaron para adaptarlas a las propiedades de los materiales de construcción disponibles localmente, especialmente la arenisca. Esto también dio lugar a algunas características técnicas que no se encuentran en otros lugares y a otras que constituyen los ejemplos más antiguos que se conservan. En consecuencia, se demuestra que los nabateos tenían sus propias técnicas de construcción tan distintivas como su estilo arquitectónico. Bueno, la idea de que quizás el barro se retiró cuando aún estaba blando, creo que esos agujeros que recorren ambos lados del tesoro también se usaron como andamios para la excavación, descubrimiento del edificio.
Observando las ruinas independientes de Petra, parece que todo estaba hecho de grandes ladrillos, pero me pregunto si las ruinas más romanas, entre comillas, son construcciones posteriores y si todo lo excavado en la roca fue anterior y quedó completamente enterrado. Luego esta parte de los arcos, que ya mostraré en imágenes, en el área central, que parece en el interior de una estructura enorme y todo lo que queda es parte del interior del edificio. Algunas fotos con más erosión. Un verdadero problema el tamaño de los edificios. Fíjense en la gente, cómo se ve tan pequeña. ¿Para quién fueron hechos? Como la urna que mostré en la cima. Los constructores originales de Petra eran una raza muy numerosa. Un monasterio que, como el que vemos en la imagen, Petra parece ser un sitio donde creo al menos 3 civilizaciones y constructores diferentes la utilizan. La enorme construcción que incluye el tesoro y el monasterio, todas las estructuras de arenis carroza excavadas en las rocas son la primera generación de Petra. Así coincide exactamente con el estilo del tesoro y el monasterio. A ver, primero las ruinas independientes de Petra, donde todo parece estar hecho con grandes ladrillos. Vamos a ver esas 3 imágenes. Noten a la gente por ahí cerca. Luego la parte de los arcos en el área central, que parece el interior de una estructura enorme, y todo lo que queda es la parte interior del edificio. Vamos a ver esas 3 imágenes. Ahora 2 fotografías de más erosión.
Petra, un solo sitio donde puede que al menos 3 civilizaciones y constructores diferentes la utilizan. La enorme construcción que incluye el tesoro y el monasterio, todas las estructuras de arenisca rosa excavadas en la roca, pueden ser la primera generación. Vamos con esa primera generación en 3 fotografías, estilo del tesoro y el monasterio. Y quizás lo más reciente, las escalas que ya había mostrado, podrían ser esta. Chequen esta imagen tomada de un video sobre Petra. Parece que se usó algo más sofisticado que herramientas de piedra y cinceles de cobre. A menos que Petra sea como los templos de piedra de la India, donde los trabajadores decían que solo tenían que picar la piedra y el templo se mostraba solo. Hay un relato sobre el templo de Kailash, lo describen como excavado, no tallado, sino excavado. ¿Quién los construyó? Incluso si fueron enterrados y luego descubiertos. La pared lisa del acantilado a ambos lados del edificio del tesoro parece haber sido atravesada por algún tipo de rayo o algún tipo de explosión. La pared opuesta del cañón no es tan lisa. Un lado es liso y el otro más natural. Así que, ¿qué lo provocó? Vean por ejemplo esta foto. En un rango de 360 grados del Palacio del Tesoro, para que vean de lo que les hablo. Esto es liso y ya, esto no. Todo esto está liso. Por ahí anda un dibujo de 1830. Y mostraré algunas fotografías más en el avance del tiempo. De 1830, luego 1860, 1900. Y verán que no hay un cambio muy significativo, salvo por la cantidad de vegetación que se mueve por ahí. El turismo no es muy popular en aquel entonces. Para encontrar alguna con el lugar inundado, no encontrarás ninguna. Petra sufriendo muchas inundaciones, arrastrando mucho lodo y arena, pero nada de esta fachada. La última fotografía que mostraré, de un 1900, Gertrude Bell la llamó friso. Algo curioso. Bueno, vamos con el avance de las fotografías. Esta es la más antigua. Luego ahora sí siguen las 2 fotografías siguientes.